Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Capítulo 1, primera parte. El Imperio estadounidense en la profecía. Dios es soberano y tiene el control de la historia. Esa es la esencia de las profecías apocalípticas. Por medio de los profetas, Él revela los grandes acontecimientos que habrán de suceder antes de que éstos tengan lugar. Establece periodos en el tiempo, indica el perfil de los poderes político-militares y revela entidades que a lo largo de la historia se relacionan con el pueblo elegido. Así, los grandes imperios fueron previstos o referidos en las profecías bíblicas, y con el poder estadounidense no es diferente. Los imperios en la profecía. Daniel vio la ascensión del imperio de la Babilonia de Nabucodonosor, de los medos y los persas, del imperio griego y de Roma, algunos de ellos en más de una visión. Los encontraríamos en Daniel capítulo 7 versículos del 1 al 8, Daniel capítulo 8 versículos del 1 al 12 y del 20 al 25. A su vez, el apóstol Juan vio la ascensión del papado como un imperio religioso, Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, y además vio otro poder, de naturaleza político-religiosa, que ejercería una gran influencia en el mundo de los últimos días. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Las profecías apocalípticas revelan una lógica por la que los grandes poderes imperiales se relacionan directamente con el pueblo de Dios, muchas veces como perseguidores. En esta relación tensa que se da a lo largo de la historia, los imperios se transformaron, algunas veces, en instrumentos en la gran controversia entre Dios y el diablo, cuyo foco es la lealtad a los mandamientos de Dios y cuyo centro es la cruz, donde la obediencia y la sumisión a Dios fueron ejemplificadas en el sacrificio de Cristo. Algunos imperios fueron instrumentos directos del enemigo, como Babilonia y como Roma, que pretendieron cambiar la ley y la obediencia y la adoración a Dios por la sumisión a la voluntad de los hombres o del propio enemigo de Dios. Otros poderes incluso hasta fueron utilizados por Dios, como Egipto, que apoyó a los antiguos israelitas en un momento de gran crisis, o Persia, cuyo rey Ciro llegó a ser un tipo del Mesías. Isaías capítulo 45, versículo 1. El imperio persa también liberó a Israel del cautiverio babilónico y decretó la restauración de Jerusalén y del templo. Esdras capítulo 5 versículos 13 al 15, capítulo 3 versículos 3 al 5 y capítulo 7 versículos del 21 al 26. De la misma manera, Norteamérica se transformó en refugio para la Iglesia de Dios a finales de la Edad Media. Esos poderes son revelados en las profecías en general por medio de miniaturas o símbolos proféticos, como animales o bestias. Son revelados detalles de dónde y cómo llegaron a representar un papel en los acontecimientos mundiales. Daniel vio a 4 animales que subían del gran mar, agitado por los vientos. Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 8. Y después vio a un macho cabrío y a un carnero. Daniel 8. El apóstol Juan vio subir del mar a la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas. Apocalipsis 13, versículo 1. Y también a la bestia de 2 cuernos que subía de la tierra, Apocalipsis 13:11. Del mismo modo, periodos específicos de tiempo son revelados a través del formato de reducción de un año a un día. Daniel vio que el cuarto animal actuaría por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Y que el santuario celestial sería purificado después de 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14. El apóstol Juan, por su parte, vio que la bestia de 10 cuernos perseguiría a los santos por 42 meses. Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 11:2. El mismo periodo por el que la mujer pura, la Iglesia, sería sustentada en el desierto, o sea 1260 días. Apocalipsis 12:14.
De esta manera, las profecías apocalípticas muestran con claridad la actuación de Dios en el tiempo histórico. Siguiendo esa lógica, era de esperar que el imperio estadounidense también fuese citado en las profecías apocalípticas. De hecho, le fue presentado al apóstol Juan con detalles visuales y dinámicos que apuntan a su identidad, sus acciones y especialmente su relación con la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas, en su persecución del pueblo de Dios. Desde su surgimiento, la nación estadounidense estuvo directamente relacionada con el pueblo de Dios. En el periodo de la colonización del Nuevo Mundo, muchos de los protestantes perseguidos por la corona británica en el siglo XVII buscaron en el recién descubierto continente un lugar en el que pudieran vivir libremente su fe y obedecer a Dios, según sus conciencias. Allí, la Reforma protestante encontró un terreno más fértil para su florecimiento por medio de diversos reavivamientos impulsados por la libertad para predicar y para publicar las enseñanzas bíblicas. También fue en ese país que Dios suscitó, en el siglo XIX, un movimiento profético para la terminación de su obra en el mundo. Y en los últimos días, esa nación va a relacionarse directamente con el pueblo de Dios como un poder político-militar perseguidor. Según la interpretación adventista del séptimo día, el único texto que hace referencia a ese poder contemporáneo es Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Particular de los adventistas, la interpretación de esa profecía comenzó a ser esbozada desde el inicio del movimiento, en la década de 1850, de acuerdo con lo que será visto en el próximo capítulo. Ese texto de Apocalipsis, en el que el poder estadounidense es representado por la figura de la bestia de 2 cuernos que habla como dragón, es parte de un contexto más amplio que involucra los capítulos 12 al 14 de ese libro. Un estudio de esa sección ayudará a tener una visión más amplia del contexto profético de la actuación de ese poder. Esos 3 capítulos, Apocalipsis 12 al 14, son considerados como el propio núcleo del libro profético y tratan de la crisis final de la historia del pecado, con la descripción profético-pictórica del conflicto de una falsa trinidad, el dragón, la bestia y la bestia de 2 cuernos, contra la Trinidad divina, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese conflicto, tanto los ángeles como los seres humanos forman parte de ambos lados. El estudio de esa estructura, como un detalle literario de ese libro del apóstol Juan, muestra la forma en que la inspiración divina organiza el material profético de modo que destaque los puntos esenciales y dirija la atención del estudio hacia el núcleo central de la profecía apocalíptica, que tiene que ver con la obediencia, la salvación y la adoración a Dios, mediante la fe en Cristo y en su sacrificio. La estructura del libro de Apocalipsis. Especialistas en la literatura hebrea observan en Apocalipsis una estructura llamada paralelismo tipo quiasmo, que destaca el tema central del gran conflicto, en el que el pueblo remanente de Dios es visto como vencedor por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, versículo 11. La estructura está formada por 9 bloques principales, donde el primero se relaciona con el último, el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. A su vez, el bloque central es único y no se relaciona directamente con ningún otro. La relación entre los bloques de visiones se hace evidente, entre otros factores, por medio de temas paralelos, expresiones que se repiten y promesas realizadas en la primera parte y cumplidas en la segunda. La estructura puede ser resumida como se observa a continuación. El prólogo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 8, está conectado con el epílogo, capítulo 22, versículos del 6 al 21. La Iglesia en la Tierra, capítulo 1, versículo 9 al capítulo 3, versículo 22, está conectado con la Iglesia en el cielo, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Los 7 sellos, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1, está conectado con el milenio, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 15. Las 7 trompetas, capítulo 8, versículo 2 al capítulo 11, versículo 18, está conectado con las 7 plagas, capítulo 15, versículo 5 al capítulo 18, versículo 24. Y por último tenemos el centro del libro, que sería el clímax del gran conflicto, que
que abarca desde el capítulo 11, versículo 19, al capítulo 15, versículo 4. El investigador adventista Kenneth Strand, de 1927 a 1997, fue uno de los primeros estudiosos del libro de Apocalipsis que observó en el libro la estructura en paralelismo tipo quiasmo. Él percibió que los capítulos 1 al 5 se referían a eventos de la era cristiana, destacando la peregrinación de la Iglesia en la tierra, mientras que los capítulos 19 al 22 apuntaban hacia eventos del tiempo del fin y la tierra nueva, mostrando a la Iglesia en el cielo. De esa manera, Strand vio la primera parte de la estructura del libro como especialmente histórica y la segunda como primariamente escatológica, referida al fin del tiempo. Esa hipótesis se comprueba, por ejemplo, en el clamor de los mártires cuya vida fue segada por la persecución durante la Edad Media. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, versículo 10. Y en la respuesta a este clamor, la que expresa alabanza a Dios después del juicio, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19, versículo 2. Eckhart Müller, teólogo adventista, reafirma esa metodología en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis puede ser dividido en dos grandes partes. La primera, Apocalipsis del 1 al 14, consiste en varias series históricas de eventos que abarcan desde los tiempos del apóstol Juan hasta la consumación final. La segunda parte, Apocalipsis del 15 al 22, trabaja solamente con eventos del fin de los tiempos y ha sido llamada la parte escatológica. John Paulien, también investigador del libro de Apocalipsis, explora diversas expresiones que aparecen en ambos lados del paralelismo en quiasmo. Ellas confirman una intencionalidad en esa estructura del libro. Por ejemplo, el prólogo y el epílogo registran términos paralelos como las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Bienaventurados aquellos que guardan las cosas, capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7. El tiempo está próximo, capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 10. Las 7 iglesias, capítulo 1, versículo 4, capítulo 22, versículo 16. Y yo soy el alfa y el omega, capítulo 1, versículo 8, capítulo 22, versículo 13. El primer bloque de la estructura, la iglesia en la tierra, y el último, la iglesia en el cielo, usan en paralelo las expresiones el primero y el último, y el principio y el fin, capítulo 1, versículo 17, capítulo 21, versículo 6. El árbol de la vida, capítulo 2, versículo 7, capítulo 22, versículo 2. La segunda muerte, capítulo 2, versículo 11, capítulo 21, versículo 8. Y la nueva Jerusalén, capítulo 3, versículo 12, capítulo 21, versículo 10. Las secciones de los 7 sellos y del milenio usan en paralelo las expresiones 24 ancianos, capítulo 4, versículo 4, capítulo 19, versículo 4. 4 seres vivientes, capítulo 4, versículo 6, capítulo 19, versículo 4. El Cordero, capítulo 5, versículo 6, capítulo 7, versículo 17, capítulo 19, versículos 7 y 9. Y el caballo blanco y su caballero, capítulo 6, versículo 2, capítulo 19, versículo 11. Diversos paralelos diferentes a estos pueden ser explorados a partir de esta matriz inicial. Con esta estructura, Apocalipsis destaca el punto central del libro exactamente en los capítulos 12, 13 y 14. Estos tratan el gran conflicto entre Dios y Satanás, que tiene como foco la adoración al único y verdadero Dios, y la obediencia a su ley. En el centro del libro de Apocalipsis se encuentra la promesa de victoria sobre el dragón, precisamente en el medio del libro como su punto esencial. Es curioso que la división del libro en versículos colocó los textos capítulo 12, versículos 7 al 11, exactamente en el centro gráfico del libro de Apocalipsis. Considerando esa división, se encuentra en el mismo número de versículos antes y después de ese fragmento. En ese núcleo del libro se encuentra la victoria sobre el enfurecido dragón por parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14, versículo 12, y que han vencido por medio de la sangre del Cordero, capítulo 12, versículo 11.
Como no podría ser diferente, el poder del imperio estadounidense es uno de los protagonistas en el clímax de este conflicto. Las visiones del libro de Apocalipsis, por lo tanto, no son dadas o narradas en orden cronológico ni histórico, ni los diversos bloques de visiones que componen las dos partes principales del llamado paralelismo en quiasmo pueden ser alineados de forma cronológica. Por eso, el estudio de este fragmento del Apocalipsis, capítulos 12 al 14, puede ser abordado desde diferentes puntos, algo que puede hacerse incluso con Apocalipsis 14 del 6 al 12, fragmento considerado uno de los lugares clásicos en la definición de la identidad y de la misión del pueblo de Dios en los últimos días. Los tres mensajes angélicos proclamados en esa visión pueden ser considerados como el punto de partida de la crisis final o del clímax del gran conflicto entre Dios y el enemigo, en el que la bestia de dos cuernos ejerce un papel central. Los mensajes cumplen esa función por causa de su contenido dirigido directamente hacia la adoración al verdadero Dios y la obediencia a su ley. Los tres mensajes angélicos. Ya que los tres mensajes angélicos son el punto de partida del clímax del gran conflicto, un estudio sobre su contenido ayudará a observar el contexto más amplio y las motivaciones específicas de la crisis en las que el imperio estadounidense ejerce su papel profético. Apocalipsis 14, 6 al 12 relata la visión de tres ángeles que vuelan por en medio del cielo, proclamando mensajes objetivos y escatológicos. El primero predica el Evangelio eterno, con el anuncio de la hora, el tiempo del juicio de Dios, y un llamado a que el mundo terna y adore al Dios creador, versículos 6 y 7, refiriéndose al cuarto mandamiento que requiere la observancia del séptimo día en memoria de la creación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, un hecho que es consecuencia de la proclamación del primer mensaje. El tercero, por su parte, advierte al mundo sobre el peligro de adorar a la imagen de la bestia y de recibir su marca, que es el resultado de la acción y de la influencia de la bestia de dos cuernos. Hans K. LaRondelle, estudioso adventista de las profecías adventistas, dice que el mensaje de estos ángeles se reviste de urgente importancia, pues ellos proclaman el llamado final del cielo a toda la gente para que renuncie a cada forma de idolatría y falsedad, a fin de que adore al Creador y acepte su Evangelio eterno. Él afirma que, además, frente a la última amenaza del Anticristo, Dios requiere una doble lealtad: fidelidad al testimonio de Jesús y obediencia a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12. Los tres ángeles simbolizan un movimiento profético que puede ser identificado por el contenido de su mensaje, y la localización de ese movimiento en el tiempo histórico es bastante clara. El primer ángel anuncia la llegada del juicio, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, con un mensaje que se relaciona con las profecías de Daniel 7, 9 al 14 y 8, 14. Esa profecía anuncia el tiempo histórico del inicio de la purificación del santuario celestial, que corresponde al antitipo del día de la expiación del santuario terrenal, Levítico 16, es decir, el juicio investigativo. A su vez, el tercer ángel es inmediatamente seguido por el retorno literal y glorioso del Señor, Apocalipsis 14, 14 al 16. Por esta razón, todos los mensajes son proclamados en el periodo que va desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Ellos constituyen el último llamado de Dios a la humanidad en el clímax del gran conflicto, siendo transmitidos por un pueblo leal a los mandamientos de Dios. En el clímax del gran conflicto, por lo tanto, Dios suscita un movimiento profético, representado por los tres ángeles, para proclamar la salvación por la gracia mediante la fe para la santificación, el Evangelio eterno, como la única esperanza para el mundo que se encuentra frente al juicio de Dios. La crisis final se precipita con las acciones de la bestia de dos cuernos y hace evidente la reacción del dragón frente a la restauración de la verdad y de la ley de Dios, que es consecuencia de la proclamación final y universal de los tres mensajes angélicos. La apelación del primer ángel de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7, presenta una relación intertextual con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que ordena la observancia del sábado. En la ley de Dios, el motivo dado para el cuarto mandamiento es: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. En el primer mensaje angélico, el orden de las entidades creadas, en términos de cielo, tierra y mar, hace evidente que la visión contiene una cita del cuarto mandamiento,
a fin de apuntar a la observancia del sábado y su mensaje como componentes esenciales de la conducta requerida frente al juicio inminente. En el contexto de Éxodo 20, cuando la ley fue dada a los israelitas, el sábado cumple claramente la función de señal, sello, eterno entre Dios y su pueblo. Éxodo capítulo 31 versículos 16 y 17. En Apocalipsis, a la santidad del sábado como sello de Dios, Apocalipsis 7.3, se le opone el domingo como el sello de la bestia, capítulo 13 versículo 16, y esto motiva la fuerte advertencia del tercer ángel, en el capítulo 14 versículo 9. Polien reitera que hay amplios paralelos verbales entre Apocalipsis 14.7 y el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Se destacan el personaje creador, Dios, la acción creadora, hizo, y las entidades creadas, cielo, tierra y mar. Esta es la estructura de ambos textos, suficiente para afirmar que en el primer mensaje angélico hay un paralelo verbal, una alusión al cuarto mandamiento. El contexto de ambos pasajes trata de la creación y el pacto. Hay, por lo tanto, fuertes evidencias de que el autor del libro de Apocalipsis tenía en mente el cuarto mandamiento cuando escribió Apocalipsis 14.7. Además, Polien reitera que cuando el autor del libro de Apocalipsis describe el llamado final de Dios a la humanidad en el contexto de la crisis final, él lo hace, de hecho, en términos de un llamado a adorar al Creador en el contexto del cuarto mandamiento. De esa manera, ese evidente paralelo estructural dirige la atención hacia Éxodo 20 como el decisivo telón de fondo del mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14.7. Esto indica una clara intención por parte del autor de destacar el cuarto mandamiento en el contexto del último llamado divino a la obediencia. El paralelo entre Apocalipsis 14.7 y el cuarto mandamiento de Éxodo 20 afecta directamente la interpretación del conjunto completo de las visiones de Apocalipsis 12 al 14, en las que la bestia de dos cuernos es uno de los protagonistas. Ese paralelo anticipa el meollo de la crisis, que estará enfocada en la obediencia y la adoración en el contexto del Día del Señor. Sin embargo, además del paralelo verbal, existe también la alteración. En lugar de la última entidad creada referida en el mandamiento, todo lo que en ellos hay, Éxodo 20:11, el primer mensaje angélico habla de aquel que hizo las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7. ¿Por qué es utilizada esta expresión en lugar de aquella usada en Éxodo 20? El investigador Henry Morris dice que en el primer mensaje el ángel agrega la fuente de las aguas al acostumbrado grupo de entidades creadas, más probablemente por causa de la asociación de esas fuentes con el primer juicio por medio del diluvio, cuando todas las fuentes del gran abismo se rompieron. Génesis 7:11. En este caso, la expresión fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7, sirve para traer a la mente del lector la memoria del juicio divino por medio del diluvio y, de esa manera, enfatizar la verdad que señala que Dios es un Dios de juicio. De ese modo, el sentido de juicio y destrucción inminente es reforzado por la alteración verificada en el mensaje angélico, que sustituye la entidad, todo lo que en ellos hay, del cuarto mandamiento por las fuentes de las aguas en referencia al diluvio. Ese hecho reitera la solemnidad del anuncio. De esta forma, tanto la referencia al mandamiento del sábado en Éxodo 20:11 como la alusión al diluvio en Génesis 7:11, en el primer mensaje angélico, sirven para reforzar la idea de juicio como contenido de este mensaje. El juicio se procesa según la ley dada en el Sinaí, con énfasis en el cuarto mandamiento, y es ejecutado por el mismo Dios que una vez sumergió al mundo en las aguas del diluvio. Esa curiosa construcción del llamado divino sirve además para indicar que los mensajes angélicos son dados en un momento en el que los habitantes de la Tierra no solo ignoran el relato de la creación en 6 días literales y del diluvio universal e histórico, sino también se vuelven antagonistas al adherirse a la creencia en la teoría de la evolución. En este sentido, el mensaje es una advertencia para las personas de ese contexto histórico en el que una gran anticreencia se ha levantado en relación con la historicidad, de Génesis 1 al 11, con un creciente rechazo de la creación y el diluvio como obras divinas. En ese contexto de anticreencia en relación con la creación y con el diluvio, Dios suscita un movimiento profético con un mensaje claro y específico, que llama a las personas a adorar al verdadero Dios, a obedecer su ley y a guardar el sábado como memorial de la creación. El papel del pueblo de Dios en el tiempo del fin, por lo tanto, es predicar el triple mensaje angélico escatológico,
Este pueblo es descrito como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, en Apocalipsis 12:17. La predicación de los tres ángeles, entonces, exalta a Dios, anuncia la hora del juicio y llama a las personas a obedecer la ley de Dios, norma del juicio divino. El llamado del primer ángel retoma la observancia del sábado y trae a la memoria el juicio por medio del diluvio. Esa predicación, naturalmente, enfurece al dragón. El clímax del gran conflicto. La proclamación del mensaje de los tres ángeles inicia el clímax del gran conflicto entre Cristo y el enemigo, que está enfocado directamente en la ley de Dios. La ira del dragón es expresada en términos de persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, mediante la acción conjunta de la primera bestia y la bestia de los dos cuernos. Apocalipsis 13, versículo 12. Describiendo los movimientos precursores de esa crisis final, el capítulo 12 da margen para que se busque una mayor comprensión en relación con el inicio del gran conflicto en el cielo y su desarrollo en la tierra con el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, lo que resultó en la derrota definitiva del enemigo de Dios. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, también ver Génesis 3:15. Y la vindicación de la justicia divina. Vencido, el enemigo de Cristo sabe que tiene poco tiempo para actuar en la tierra, lo que motiva su intensa persecución de la Iglesia de Dios, Apocalipsis 2:13, que está representada en la figura de la mujer pura, en Apocalipsis 12:1. Por 1260 años, la Iglesia sobrevive a los ataques del dragón y de la primera bestia, Apocalipsis 13:1, en el desierto o la Edad Media. Luego regresa a la escena. Ese retorno de la Iglesia en Apocalipsis 12:16 debe ser entendido como el inicio de la proclamación de los mensajes angélicos a partir de 1844, cuando la verdad comienza a ser restaurada en la tierra. En su furia contra la Iglesia, el dragón agrega dos aliados a su causa. Ellos son representados por la bestia de 7 cabezas, que sube del mar, y por la bestia de 2 cuernos, que emerge de la tierra. Apocalipsis 13, versículos 1 y 11. La primera bestia de Apocalipsis está asociada con el cuerno que tenía ojos y boca de hombre, surgida del cuarto animal espantoso y terrible de Daniel 7:8. Ella representa el imperio de los papas. El cuarto animal de Daniel tenía 10 cuernos, Daniel 7:7. Y la bestia de Apocalipsis, por su parte, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, Apocalipsis 13:1. Ambos símbolos exhiben una boca que en el cuarto animal de Daniel hablaba con insolencia, Daniel capítulo 7, versículo 8 y 20. Y en la bestia habla con arrogancia y profiere blasfemias, Apocalipsis 13:5. Una relación bien clara es establecida entre estos dos símbolos que, 1. tienen 10 cuernos, 2. su boca pronuncia arrogancias contra Dios, 3. actúan durante 1260 años, o por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, en Daniel 7:25, o también por 42 meses, Apocalipsis 13:5, y 4. persiguen a los santos del Altísimo, Daniel 7:21, Apocalipsis 13:7. Después de su fuerte actuación por 1260 años, desde el año 538 a.C. hasta poco después de la Revolución Francesa, en 1798, la bestia tiene una de sus cabezas herida de muerte. Esa herida de muerte fue el arrebatamiento de su autoridad civil persecutoria. El secuestro del poder político-militar de las manos del papado abrió un vacío en el mundo religioso que resultó en el inicio del tiempo del fin, año 1798, en el resurgimiento de la Iglesia de Dios y en la restauración de la verdad bíblica sobre los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, mediante el inicio de la proclamación de los 3 mensajes angélicos. En vista de esa pérdida de espacio frente al redescubrimiento de la verdad y la restauración de la ley de Dios y de la observancia del sábado como sello de Dios, el enemigo de los santos suscita a un nuevo aliado, la bestia de 2 cuernos. Ella deberá curar la herida de muerte de la primera bestia y restaurar su autoridad para perseguir al pueblo de Dios, lo que configura la reacción del dragón ante la exaltación de la ley de Dios. La coalición entre el dragón y las 2 bestias marca los últimos movimientos en el gran drama del pecado, el clímax del gran conflicto, cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12.